Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios, otro martes para platicar de negocios, para platicar de emprendimiento en este espacio que se transmite desde Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, y a través de todo Heraldo Media Group. Luis Octavio Valtierra, quien te saluda, como en este momento saludaré a mi querido Salvador Garrido Márquez. Mi querido Luis Octavio, muy buenas noches también a ustedes que nos están siguiendo desde casita aquí en Heraldo Televisión, Heraldo Media Group, hoy en Entre Empresarios, para darles comentarios y consejos empresariales. Consejos, mi querido Salvador. Yo he escuchado que tú das muy buenos consejos, así como nuestro invitado de hoy. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de consejos. Oye, él no solamente los da, él los estructura. Los estructura. ¿Por qué? Porque tenemos como invitados a dos personas que nos van a hablar acerca de lo que es consejo de administración y un consejo empresarial. Muy bien, tiene todo que ver entonces uno y otro bloques de este programa, así que vamos a ver la cápsula que nos prepararon nuestra producción sobre el primer invitado. ¿Cuándo, Salvador? Ahora. Hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Arturo Ruiz Massieu, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo por la misma institución. Actualmente es socio director de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona. Con más de 17 años de experiencia, Arturo ha asesorado a empresas nacionales y transnacionales en una amplia gama de servicios legales, incluyendo cumplimiento corporativo, reestructuras, fusiones, adquisiciones, entre otros. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Ya lo vieron, queridos y queridas, Arturo Ruiz Massieu una vez más está con nosotros. Entre Empresarios, bienvenido. Mi querido Arturo, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi querido Arturo, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Adelante, estábamos platicando si tu origen realmente es poblano y nos sacaste de esta duda, realmente tú eres guerrerense. Más acapulqueño que la Quebrada. Papá, muy bien. Hoy, por cierto, un fuerte abrazo a nuestros amigos de Acapulco que han tenido una racha medio severa, complicada. Los últimos años han sido complicados. Sí, ya vamos para, 2 años y fracción desde el temporales, temporal tras temporal, lluvias, mar de fondo, ha habido una serie de circunstancias. Sí, pero ahí vamos levantando, bueno, poquito. Vamos al ajo, mi querido Salvador. ¿Qué es este tema que nos estás platicando de consejo de administración? Y entiendo que Arturo nos va a profundizar sobre el tema, pero danos una pequeña introducción. Pues mira, siempre hablamos de temas empresariales y como temas empresariales hablamos de estrategias, hablamos de evaluación de proyectos, de negocios y de inversiones. Y generalmente en las empresas es indispensable que las decisiones, los negocios, sean evaluados por un grupo especializado en temas de negocios. Y generalmente se recomienda que este grupo sea independiente. Y es así como dentro de lo que es la legislación se contempla una figura jurídica que es el Consejo de Administración dentro de las empresas. Y para ello trajimos a un experto, abogado, que nos diga acerca de este consejo, cómo se estructura, el por qué la importancia y que nos dé los detalles de este concepto. Arturo, pues platícanos, ¿qué es el Consejo de Administración dentro de una organización? ¿Cómo nace esta necesidad? Es un tema muy interesante y me voy a ir un poquito para atrás. Como hemos platicado en otros programas, hay diferentes tipos de sociedades. Las más usuales o los vehículos más utilizados históricamente es la famosa sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también tenemos otro tipo de sociedad anónima, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que está regulada en la Ley de Mercado de Valores. Las famosas API. Las famosas API. Ahora, que estén regulados en la Ley de Mercado de Valores no quiere decir que coticen y que esté supervisada. Simplemente es un vehículo que cuando se creó lo que se buscaba era precisamente tener una mayor flexibilidad y tener gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día no toda la decisión, o todas las decisiones más bien, recaigan en una persona, sino que haya filtros, vehículos, organismos, comités para efectos de poder llevar, supervisar y aplicar las decisiones del negocio, ¿no? Sí, que ahí yo quisiera hacer un stand-by, un alto. O sea, cuando una empresa generalmente se constituye como una organización, como una sociedad, obviamente es por lo regular el que se constituya como una sociedad anónima. Correcto. Y esta sociedad anónima puede ser constituida y administrada por un administrador único. Correcto. O por un consejo. ¿En qué casos conviene esta figura
del consejo y en qué casos pues te conviene administrar tu entidad como administrador único? Una mejor práctica ya hoy en día es ya no recaer o que no todas las decisiones del negocio recaigan en una persona. Históricamente, ¿qué es lo que pasaba y sigue pasando con muchas de las empresas que asesoramos? El accionista mayoritario es el administrador único, es el representante legal, es el director general, básicamente tiene todas las facultades en una sola persona. Y ahorita vamos a platicar de que eso ya no es recomendable hasta por la propia responsabilidad que puede recaer en esa persona, en ese accionista, en su carácter de administrador. Es que tiene todo, incluyendo los riesgos, porque Exactamente. es responsable de todo lo que sucede en la organización, Arturo. Exactamente. El tema de riesgos, y estamos frente a una jurisprudencia que salió hace literalmente un mes, 2, 3 días, el 7 de mayo de este año, en la cual ya los administradores tienen responsabilidad frente a los accionistas, y esa jurisprudencia lo que se demandó es, tuviste tu administrador negligencia, y como tuviste negligencia y hubo menoscabo en el patrimonio, en mi patrimonio como accionista de la sociedad, entonces yo en lo individual hice una reclamación en contra del administrador único. Y en ese caso en concreto perdió el administrador y está respondiendo con su propio patrimonio. Ya no estamos hablando de terceros, no es que tuve un problema fiscal, aquí es yo accionista, voy contra, tenga el 1%, tenga el 15%, tenga el 50%, voy contra el administrador único, en este caso contra la administración. Ahora, regresamos, el tema de la sociedad anónima o sociedad responsable limitada te permite el tener un administrador o gerente único o un consejo. La SAPI, la famosa SAPI, solo te permite consejo de administración. Me quita la alternativa de tener un administrador único. Ahora, también porque es relevante, porque un accionista o socio de una sociedad de responsabilidad limitada tiene lo que le llamamos velo corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Si la sociedad tiene un crédito fiscal por 10 millones de pesos y la sociedad solo vale 5, la sociedad va a responder por los 5 que tiene. Pero al no tener más, entonces la autoridad, ¿qué va a hacer? Va a ir en contra de los accionistas de forma subsidiaria, por los 5 que restan, pero hasta el monto de su aportación. Es decir, si Arturo Ruiz tenía de capital social 10,000 pesos, yo solo voy a responder hasta 10,000 pesos y dejo en paz y a salvo mi patrimonio, en este ejemplo. Pero así como tenemos la cachucha de accionista y nuestro famoso velo corporativo, con la cachucha de administrador o administradores no tenemos esa limitante de responsabilidad. Ahí sí, el administrador va a responder con su propio patrimonio en caso de una contingencia, como les platicaba en este asunto que se resolvió hace poquito más de un mes. Ahora, ya explicaste muy bien en qué casos se debe o se utiliza el tema de la administración única y la sugerencia es, en la medida de lo posible, no utilizarlas. Correcto. ¿Por qué? Por una práctica, en este caso sana, desde una perspectiva jurídica y de negocio. Y entonces nace el tema del consejo para una sociedad anónima o para una sociedad anónima promotora de inversiones. Correcto. ¿Qué es lo que representa este consejo? ¿Qué es el consejo de administración? El consejo de administración va a llevar, vale la redundancia, la administración de los negocios de la sociedad. La propia ley lo dice, el órgano de administración, administrador o consejo, va a desarrollar todas las actividades inherentes al objeto social de la sociedad. Su primer tema es esos famosos objetos sociales que históricamente eran de 5 hojas, que prácticamente podía ser lo que sea, ya no es así, tanto por la famosa reforma en materia de subcontratación como por las actividades que va a desarrollar el día de mañana el administrador. Hay que tenerlo acotado. Si te dedicas a la comercialización de X producto, esa es tu actividad primordial y preponderante en tu objeto social. Tendrás actividades secundarias, pero ya no son tu objeto social. Son aquellas necesarias para cumplir con tu actividad primordial, que en el ejemplo es la comercialización, ¿no? Ahora, este consejo de administración, lo ideal, y regresamos al tema de responsabilidades. Antes le dábamos todas las responsabilidades. El presidente del consejo, Octavio, resulta que tiene facultades para comparecer ante las autoridades fiscales. Pues nunca el presidente del consejo de administración va a estar yendo a una cita ante el SAT. ¿Para qué le damos esa responsabilidad? Vamos a quitarle ese tipo de facultades y vamos a dotar a un asesor externo o al de nómina o al contador y le damos esa facultad en específico, ¿no? Es decir, hay que ejecutar y hay que establecer las facultades que específicamente sí vayan a ejecutar, porque con base en lo que las facultades que les otorguemos van a ser las responsabilidades que van a tener con terceros. Okay. Segundo tema, y bien importante, si
hay que hacer un consejo de administración que se viva, no de papel. Esa sería la segunda recomendación. Es decir, Arturo va a escoger a 2, tú vas a escoger a 2 y Salvador a 2. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál va a ser la mayoría? Si yo voy contigo, entonces ya te vamos a llevar la mayoría a ti. Entonces hay que establecer esos candados de cuál va a ser el quórum. No hay que dejarlo por ley. Si lo dejamos por ley, con el 50% más 1, ya vamos a poder votar, en ese caso, si tú y yo nos ponemos de acuerdo. ¿Y establece un mínimo? Establece un mínimo del consejo, pueden ser 2, Ok. por ley. 50-50. 50 y 50. Ahora, como decía, hay que operarlo, no quedarnos en los mínimos. Platicado muy bien, hay que designar a personas capacitadas. Pueden ser consejeros independientes o dentro de la propia organización. El consejo, la asesoría es, hay que buscar a expertos, al menos un experto en materia jurídica, al menos un experto en materia fiscal y al menos un experto en los negocios a través de los cuales se va a conducir la sociedad. Es decir, si me dedico al transporte, lo ideal sería un experto conocido, de confianza, que se dedique a ese giro y que tenga esa expertise durante tantos años para que nos pueda asesorar al interior del consejo desde la parte operativa. Tienes al abogado corporativo y tienes al abogado o al asesor fiscal, ¿no? Entre otros elementos que podemos conjugar para tener ese consejo de administración. Lo puedes ir especializando también conforme te convenga, ¿no? De Claro. pronto puedes meter gente de desarrollo tecnológico, tecnología, gente de capital humano o de desarrollo humano y puedes irlo perfeccionando. Hasta mejores prácticas. Bueno, nacemos con el consejo de administración. Si queremos seguir evolucionando, también podemos tener comités que apoyen al consejo de administración. El famoso comité de mejores prácticas societarias, comité de auditoría, el comité, por ejemplo, para ESG, que regule todos estos temas que no son nuevos, pero están en boga. Eso es lo que podemos ir ejercitando e implementando conforme vaya evolucionando. Pero el saque 1 no es, vamos a decidir si es Arturo, si es Octavio, si es Salvador. El saque 1 es desde que generamos y constituimos la sociedad. Esas reglas hay que pactarlas, traje a la medida, en nuestros estatutos sociales y en un convenio de accionistas. ¿Para qué? Para que todos estemos salvaguardados. Hoy estamos constituyendo, hoy todos nos llevamos bien, pero hay que prever que el día de mañana no puede ser el caso, o que si el día de mañana nuestro negocio prospera, haya una transición limpia a nuestra segunda, tercera o cuarta generación. ¿Hay obligación de sesionar con cierta periodicidad? Por ley no. Por eso, esa es la parte importante de los estatutos. Hay que ponerlo al menos trimestral o semestralmente. También no hay que quedar en, es demasiado operativo y ya no es operante, ¿no? O lo dejas de hacer. Y Sí. Algo que se da en la práctica, sobre todo en empresas familiares, es que los consejos están incorporados, hay gente ¿Conformados? familiar conformados. exacto. Los consejos están conformados por familiares, por familia, Cuates. cuates. ¿Es posible precisamente constituir consejos por familiares? Sí, incluso se puede constituir, y regresamos a estatutos, un consejo o comité familiar y un protocolo familiar, déjame decirlo así, en el cual se establecen bases de cómo vayan a llevar el negocio, de los acuerdos que entre las mismas familias, que puede ser la familia orgánica, o el día de mañana pues, resulta que de esa familia pues se fueron 4, ¿no? Y que todas esas bases se van a plasmar. Un ejemplo muy sencillo, yo se lo digo a las empresas que asesoramos, o a los accionistas. Oye, ¿qué va a pasar el día de mañana si tu hija, que ya se casó, quiere traerse de director general a su esposo? ¿Se vale o no se vale? Pues estrictamente no. Pero, O no sé, no sé, claro. A eso voy. Oye, A lo mejor te llevabas muy bien o te puede llevas ser, muy bien. o es muy capaz. pero puede ser Buen punto. extremadamente capaz, pero ¿qué Pero va a decir tu la otra hermano? parte de la familia, Exactamente. claro. Entonces, por eso decía, todos estos acuerdos los tenemos que, no hay respuesta correcta, los tenemos que planchar, traje a la medida. Y por eso lo recomendable, si bien es cierto, puede haber integrantes de la familia en un consejo, lo mejor es que haya consejeros independientes que sí sean expertos. Y la función de estos consejeros básicamente es el de aportar su conocimiento, experiencia en la administración del negocio, de la empresa y en la toma de decisiones que son estratégicas, Arturo. Es completamente correcto. Tengo un caso, ahora sí que como casos de la vida real. Hace 2 semanas tuvimos una sesión de trabajo con un accionista. Y el accionista lo único que me decía es, mis hijos no quieren operar, no les interesa el negocio, más que a uno. Entonces quiero dejar las reglas claras y me decía, y mira, y está perfecto, ya adelanté, ya tengo este papelito. Y dije, perfecto, acabas de adelantar el 70% del trabajo. Ahora esto
hay que formalizarlo para que si el día de mañana no sea solo un compromiso moral, sino que el día de mañana puedas ejercitar algún tipo de acción, esperemos que no, en caso de un incumplimiento. Y lo que les platicaba, y pasa mucho en los accionistas cuando se cambia de generación. Hay muchos, vamos a decir que yo opero una empresa de transportes y es mega exitosa la empresa de transportes, pero puede ser que mi hijo lo que quiera es ser artista, pero quiere estar recibiendo sus dividendos, su lana, mientras que mi hija sí quiere operar. Entonces hay que establecer que puede tener la cachucha de accionista y se va a llevar su dividendo, pero mi hija, aparte de su dividendo, se va a llevar un salario preestablecido porque está operando. Va a tener obligaciones. Exactamente. Entonces ahí está la diferenciación y a eso tenemos que llevar a esa medida de cómo vamos a integrar la administración, ¿no? Muy bien, pues viene muy bien con el tema con el que vamos a seguir, mi querido Salvador. Pues sí, aquí lo importante es que las empresas constituyan este grupo interdisciplinario en donde aporte conocimiento en la administración del negocio. Es lo sano, es lo debido y de ahí el comentario y la importancia de traer a este especialista. Importancia de este tipo de gobierno en las empresas. En una palabra. Prevención. Vamos todavía. Mi querido Arturo. Muchas gracias. Bueno, Arturo, queridos y queridas, vamos a hacer una pequeña pausa por el momento aquí entre empresarios. No se nos muevan, váyanse por un fresquito, que la plática va a seguir igual de interesante. ¿Dónde? Aquí entre empresarios. ¿Por dónde se transmite? Por Heraldo Media Group. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. Agradecemos a Arturo Ruiz Massieu, quien estuvo con nosotros en el bloque anterior, platicándonos sobre este concepto de consejo de administración, pero seguimos con los consejos, mi querido Salvador. Así es, mi querido Luis Octavio. En este momento vamos a tener un invitado, a presentar un gran invitado de una empresa, de una institución que se conoce como Vistage, que se encarga precisamente de manejar consejos empresariales en beneficio de las empresas y en beneficio de los empresarios. Así es de que tenemos hoy como invitado a... No sé todavía, vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra producción en 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Hoy, entre empresarios, nos acompaña Ignacio Meaya, CEO de Vistage México, una organización de asesoramiento y coaching empresarial con programas para CEOs, empresarios y dueños de empresas. Ignacio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, con formación ejecutiva en el IAE Business School y una amplia trayectoria internacional. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Ignacio Meaya está en la casa, hoy platicando sobre Vistage. Ignacio, qué gusto. ¿Cómo va? Gracias. Hola Ignacio, ¿cómo andas? están? Mucho Gracias por gusto. tenerme. Por favor, al contrario, gracias por Listo. acompañarnos el día de hoy entre Gracias a empresarios. Oye, mi querido Luis Octavio, pues recientemente hemos tenido mucho argentino. Sí, por bueno, eso, en este espacio... en nuestras filas, A ver, estamos internacionalizando. partamos- y parece ser que Entremos en el fútbol. Partamos de lo siguiente. nos No, lleva. aquí hay algo, y qué bueno que pones el tema en la mesa, mi querido Ignacio, porque yo de decir, yo soy muy aficionado al fútbol argentino, yo hincha de Rosario Central, pero más allá de eso, de la cultura con la que se vive el fútbol en Argentina, cultura que no existe en México, y que de una buena vez mucha de la gente que malentiende esta rivalidad de fútbol entre México y Argentina, a ver, seamos claros, no hay rivalidad. Estamos a años luz de distancia, estamos a años luz de conocimiento. No hay rivalidad. Dejemos de hacernos esta idea de que traemos la cultura y el fondo futbolero como para poner la conversación a la misma línea. No existe. Ya. O sea, es algo que no deberíamos estar ni tocando ni por asomo. Así que partiendo de eso, mi querido Ignacio, y partiendo de otros temas mucho más relevantes, Dale.
Cuéntanos cómo es que los Aires te trajeron hasta México. Es una historia larga, pero la voy a hacer corta, ¿sí? Cuando yo vivía en Argentina trabajaba en una empresa familiar del lado de mi madre y ahí conocí a una persona que, bueno, después fue mi socio en Perú y decidimos llevar a Vistage allá. Vistage es una empresa que tiene 68 años, una empresa americana y crece en el mundo con un modelo de licencia, ¿no? Y bueno, la llevamos allá con mi padre como inversor, fuimos como 3 socios en el proyecto. Y bueno, fueron inicios como todos, turbulentos, difíciles. Después, la verdad que nos terminó yendo bien. Y después mi socio siguió por su camino en Vistage Colombia, yo seguí con Vistage México, nos abrimos y mi padre terminó de acompañarnos como inversor y bueno, pudimos llegar a un arreglo también. Entonces, quizás todo lo que hablaban en el bloque anterior lo viví. Claro. Así que en términos muy cortos y muy sencillos, nada, fueron apareciendo oportunidades de traer esto que hacemos nosotros, de acompañar a empresarios a que tomen estas decisiones que benefician la vida de miles de personas, que hoy me trae de México, con una hija mexicana también, ¿no? Tengo un hijo argentino, peruano y mexicano, así que un poquito de todo. O sea, estás abarcando América Latina, así es. tomando los puntos referentes desde de punta, Pero ahora estamos bien ya. de punta a punta, muy bien. Oye, pero a ver, entonces el Vistage como tal nace en Argentina. No, Vistage nace en Wisconsin en Ok. el año 57. Y la historia es particular. Un empresario llamado Bob Ners tenía una decisión muy difícil que tomar. Y entonces lo que le sucedió fue que no se sentía seguro conversándola con nadie. ¿Por qué? Porque no lo quería conversar adentro de su casa, con su esposa. No quería conversarlos con sus colaboradores porque temía que esta decisión produjese una salida de varios de ellos. No confiaba tanto en algunos asesores y demás. Entonces dice, bueno, ¿qué hago con mi decisión que tengo que tomar? Y finalmente lo que terminó pasando, sucediendo, fue que se dio cuenta que iba a conferencias y demás, se dio cuenta que aprendía mucho más con sus pares, como lo llamó él, que quizás del gurú que lo estaba enseñando. Y armó un consejo consultivo de pares, como se llamó en ese momento, siguiendo un poco con la Todo que dinámica ver, del bloque todo anterior. que ver. Consejo consultivo de pares, donde no coachaban tanto el problema, sino la persona, donde trabajaban para ayudarlo a él, no tanto a la empresa, ¿no? La empresa nada, se enfrentaba con que un proveedor muy importante le dijo que él le vendía el 70% de su producción y bueno, que se iba a integrar en un año y bueno, se iba a quedar sin empresa, ¿no? Y así fue que se armó este modelo en donde se dio cuenta que el asesoramiento de pares era un concepto que no estaba instalado, que le ayudó muchísimo. Y se siguieron juntando este grupo, de hecho hay fotos, y después se dieron cuenta que, bueno, para que no se convierta en una charla de café, también para que el consejo de administración, como hablaban en el bloque anterior, funcione, necesitaba rigurosidad metodológica, necesitaba seguimiento, entonces nace la figura del chair, como lo llamamos nosotros, que es quien lidera, coordina y de alguna manera lleva adelante este tipo de grupos, que es alguien que ya estuvo en los zapatos del empresario, que quizás está retirado y quiere devolver, ¿no? Entonces, es un lindo modelo con mucho propósito, la verdad, que es acompañar a esta figura dentro de la sociedad que, si uno en América Latina generalmente busca la palabra empresario, la connotación puede llegar a ser negativa. Y yo soy un convencido de que el empresario es un benefactor social, generador real de riqueza, de puestos de trabajo. Es la persona que quizás, ¿cómo lo digo en términos menos comprendida dentro de los roles, porque es alguien que está malabareando constantemente con los stakeholders, que le vende una visión y un sueño a todos. Se lo vende a los proveedores, a los clientes, al banco, a los colaboradores, a su familia. Y bueno, tiene mucho sobre los hombros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para alivianar esta carga? Bueno, en estos consejos consultivos de pares puede llegar a haber un poco más de vulnerabilidad que en un consejo de administración o en un consejo consultivo como los conocemos. Es un espacio de los que hay hoy, o de oferta de los que hay hoy, para que puedan llevar adelante, ¿no?, esta titánica tarea de construir una empresa en nuestros países, ¿no? Sí, Muchos fíjate que conceptos. está interesante. Tengo la fortuna de que Nacho, junto con Carlos Albarrán, a quien le mando por ahí un saludo, que es mi chair, participamos en Vistage y en un consejo, y la verdad es que es bien retador este grupo de personas. Déjame terminarle. Se arman clubs o clubes, en este caso, en donde los
integrantes llevan retos, llevan ideas, llevan propuestas y nos damos retroalimentación. Esto con independencia de que cada uno de nosotros en nuestras empresas tenemos un consejo de administración. Sí. Pero dentro del consejo de administración hay ideas y te quedan algunos temas que dices, híjole, ¿y esto cómo? ¿Cómo puedo aportar algo distinto al consejo? Y dejando que el consejo precisamente siga su camino como administración, pues este es un grupo idóneo para rebotar esas ideas, esas situaciones que tú tienes o inquietudes, y con ello te pueden confirmar precisamente lo que tu consejo te está diciendo o te dan una idea, Nacho. Totalmente. O sea, no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces estos son espacios en donde se puede conversar, pero déjame hacer un doble clic en lo que dice Salvador, que es, no es fácil encontrar un espacio donde lo reten al dueño de la empresa, ¿no? Generalmente, bueno, digamos, es alabado y demás. Ese Entonces, es un punto. pero a eso, si le sumas que la naturaleza del vínculo es un grupo donde no compiten entre sí, donde no hay ningún interés más allá que ayudarte a ti a que tomes la decisión correcta para que beneficie tu empresa, los colaboradores, la familia y la vida de miles de personas, es una naturaleza que genera una vulnerabilidad, digamos, y una vulnerabilidad bien entendida, ¿no? Como el dejarse ser vistos sin poder controlar la situación, en definitiva, que a la persona que integra este tipo de consejos lo ayuda muchísimo. Porque al final, y en el capítulo anterior, o en el bloque anterior, perdón, lo hablaban, hay dinámicas societarias, hay dinámicas familiares, hay pujas de poder, de intereses dentro de las empresas, y este espacio es para ti, ¿no? Es para la persona que lidera la empresa, que bueno, no necesariamente quiere hablar de su hermana en el consejo de administración, ¿no? Claro. O de su socio, o de lo que sea, y tiene este espacio para poder rebotar estas ideas que no es fácil conversarlas con otras personas. Que tiene cierto ingrediente de anonimato, porque al final del día los integrantes tienen sus propios mambos, ¿no? Sus propios quilombos, Los propios quilombos, sus claro. propios quilombos Es que- empresariales, pero al final del día que esos quilombos pueden ser en común entre todos los miembros, con la ventaja, como bien acabas de decir, que yo no tengo que decirte, oye, pues es que mi hermana me hizo... Simplemente es otro miembro de mi consejo. Para Sí. ti no tiene nombre ni apellido. Es que hay un código dentro de este tipo de grupos que es la confidencialidad, que más allá de firmar un acuerdo de confidencialidad y demás, que es típico en el mundo de las empresas, está dado, está implícito. Porque yo vengo o acepto estar en estos grupos para poder hablar de lo que no puedo hablar Claro. en los otros órganos, ¿no? Que tengo dentro del gobierno corporativo. Entonces, sí, es natural que suceda. Y con esa, además, le veo, fíjate, desde que nos empezaste a narrar, con la narrativa de cómo nace como tal Vistage, inmediatamente pensé que trajeron a lo empresarial una práctica humana, que es esta práctica donde se juntan los que mayor conocimiento tienen, o los sabios, o digamos que la gente de mayor experiencia. Desde las tribus de América hasta las tribus europeas ha sucedido esto históricamente. Que Lo trajeron a los negocios. no me acuerdo el año exacto, pero esto data había un The Junto Group, se llamaba, de Benjamin Franklin, que juntaba distintos tipos de mentes brillantes y se juntaban los viernes a la noche para discutir sobre temas en particular, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, más allá de esto de exponer tus desafíos y que te ayuden con la retro y demás, es un concepto que no te voy a decir revolucionario, pero es realmente muy bueno, porque cuando lo logras estructurar, quizás la academia lo que hace es intentar llevar la información en aprendizaje, con el método del caso, Sí, el con el método del research, caso, con los claro. papers, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer en nuestros consejos es llevar la experiencia en aprendizaje, para que ese aprendizaje grupal después se traslade en decisiones, se traslade en mejores resultados y por lo tanto, digamos, en lo que creemos nosotros que haya un efecto multiplicador en la sociedad. Un efecto dominó. Sí. Ya nos platicarás conforme vayamos continuando la charla, cómo
son estos casos en lo particular? Porque me interesa mucho saber cómo suceden estas sesiones. Ya nos estamos acercando peligrosamente al cierre del bloque, por eso no te hago la pregunta abierta en este momento, pero bueno, para irle dando forma a Salvador a este cierre de este primer bloque, ¿qué agregarías? Pues bueno, que justo la retroalimentación, aun y cuando sean giros distintos, las empresas y personas que participamos en estos consejos, justo esta diversificación, estas ideas te enriquecen muchísimo. E incluso, bueno, tuve la fortuna de plantear algunos temas en una de las sesiones y yo no había visto algunos aspectos que desde mi perspectiva pensaba que estaban bien, estaban desarrollándose, pero el enfoque de estos integrantes de este consejo me hicieron ver que quizás debo hacer un cambio en el rumbo y entonces eso es muy positivo. Algo de lo que quisiera yo establecer contigo es, bueno, Vistage es una organización mundial. Estamos hablando de una organización de ¿cuántas personas? Hoy hay 45.000 miembros en 35 países que emplean más de 3 millones de personas. Y estamos hablando de que en cada país hay capítulos. Sí. En Estados Unidos el capítulo Vistage, la organización, ¿cuántos miembros tiene? Son un poquito más de 20.000 en los 50 estados, así que sí, si alguien va a Estados Unidos seguramente pueda estar con alguien que está en Vistage. ¿En México? Y nosotros en México tenemos 14 grupos, un poco más de 150 miembros. Estamos recién comenzando, tenemos 3 años. Después, bueno, en América Latina, Argentina tiene 2.500 miembros, tiene 25 años. Pero la realidad es que en mercados como, bueno, hoy el mundo está, ¿no? Lo deben ver en sus programas, el mundo está cambiante, incierto, ¿no? El famoso VUCA. VUCA. Exactamente, y este tipo de consejos lo que hace es, bueno, mitigar un poco la incertidumbre para entender qué está haciendo el del retail, para entender qué está haciendo el contador, el abogado, el fiscalista, para entender qué está haciendo el de manufactura. Si al del retail le bajó un poco el consumo, quizás te puedes anticipar de cosas. Entonces, frente a un escenario VUCA, la anticipación al cambio en este tipo de grupos diversos puede llegar a ser una de las digamos, soluciones o del abanico de soluciones que hay para que puedas tomar mejores decisiones, ¿no? Increíble, porque rescato esto que dices, que te permite tener también una visión multidisciplinaria con la que puedes ir anticipando o tratando de cierta manera, adivinar un poco el rumbo. O sea, hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar, ¿no? Lo conocen ese que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, en estos momentos, ya una posición que es hiper solitaria, hacerla más solitaria, bueno, no tiene mucho sentido. Totalmente. Muy bien, pues si les parece bien, hagamos la primera pausa ahora sí, llegando ya al minuto, que por ahí me avisa mi producción. Queridas y queridos, no se nos muevan, se vale ir por un cafecito. Yo sé que ya son altas horas de la noche, pero se vale. No sé ustedes, yo sí puedo dormir bien con café a estas horas de la noche, así que los invito a por ello, o si no, un vasito con agua, lo que ustedes quieran. Regresamos aquí a Entre Empresarios por Heraldo Media Group. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos platicando con Ignacio, CEO, ¿está bien? ¿Es el CEO? Director general de Vistage en México. Ya nos platicaba que también Vistage, bueno, evidentemente tiene presencia global. Y yo tengo entendido que tú llegaste del Perú, ¿cierto? Sí. Como presidente del Perú, como CEO del Perú.
y entonces te viniste a abrir Capítulo México. Así es. Perfecto. Pues, a ver, me interesa mucho conocer cómo se dan estas sesiones. Ya nos diste como el contexto, mucho de cuál es el perfil de quienes lo conforman, pero platícanos cómo es una sesión ya de esta cofradía, de este compartir. Está buena la pregunta porque muchos creen que, digamos, esto es algo que tiene una duración de 6 meses, como un programa. Y en realidad el tiempo de permanencia de un miembro en Vistage es un poquito más en promedio de 7 años, ¿no? Okay. ¿Y qué lo hace esto? Es que los desafíos que uno tiene como empresario son cambiantes y dinámicos a lo largo del tiempo. Los desafíos que yo hoy tengo, o Salvador tiene, por ejemplo, no van a ser los mismos que dentro de 5 años, si es que continuamos por este camino de crecimiento, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas, o como lo llamamos nosotros, las reuniones grupales, requieren de muchísima rigurosidad metodológica. Porque si no, se transforman en charlas de café, se transforman en las opiniones de las opiniones, y no se lleva a nada concreto, ¿no? Entonces, un típico día Vistage es, bueno, te juntas a la mañana, haces un check-in, que es una mensualidad, cómo estás en lo personal, profesional, salud, digamos, una práctica esta mundial. Y después siempre hay un anfitrión, alguien que te invita a su empresa, la presenta, digamos, se le da feedback. Pero el corazón de lo que nosotros hacemos, en definitiva, son los temas claves. Estos temas que es difícil llevarlos a otro lugar, que quieres que el grupo te ayude. Yo siempre digo que, bueno, yo no soy el que lo dice, pero generalmente en el mundo de la estrategia hay 4 o 5 preguntas, ¿no? Una es, bueno, ¿cómo voy a ganar? ¿Dónde voy a alocar los recursos y demás? Y a mí me gusta mucho una frase que dice, todos miramos cómo ganar cuando los mejores retornos están en saber en qué cancha jugar, ¿no? No es lo mismo para nadar jugar en polvo de ladrillo que jugar en pasto. Claro. Entonces, la cancha de Vistage son los temas claves, los temas críticos y los temas que no es tan fácil para este tipo de empresarios plantearlos en otros lugares. Con los amigos no, porque quizás no saben lo que es estar en los zapatos. Con el consejo de administración o con consultores pueden tener cierto interés. Con los colaboradores no siempre le quieres abrir todo el juego. En definitiva, entonces, esto es el corazón y el por qué vuelven todos los meses estos miembros, ¿no? Porque no solamente cuando yo traigo un tema me ayudan, sino que los temas generalmente entre empresarios son transversales a las organizaciones. Entonces, todos los consejos siempre tomas algo y aprendes, ¿no? Este aprendizaje de pares de lo que hablábamos un poquito antes. Interesante. Sí, que generalmente la experiencia que yo viví es que hay un coordinador denominado chair, que es el que encabeza y coordina al grupo, y ese chair va integrando el grupo de empresarios o de directores de muy alto nivel con la finalidad de que aporten precisamente esta experiencia, conocimiento, vivencias, y entonces se va conformando un grupo de hasta 15 personas aproximadamente, y estas personas generalmente tenemos la obligación de asistir a estas reuniones mensuales y de asistir llevando temas en donde el anfitrión lleva un tema, se tiene un tema, un presentador o un invitado especial y comenta otro tema de actualidad. Por ejemplo, en el próximo comité vamos a hablar de este concepto de la reforma judicial, pero sobre todo de las acciones que como empresarios debemos de tomar, porque obviamente la reforma judicial es importante, pero también es importante que nosotros como personas que vamos a vivir este tema, pues comencemos a actuar en función de lo que es esta reforma. Y bueno, llevamos ese tema, pero también después llevan retos. Hay empresas que llevan retos, personas que llevan retos de lo que es un problema particular. Y temas desde temas de financiamiento, temas corporativos, temas de disputas familiares, temas de crecimiento, temas de responsabilidad. En este caso, se van planteando muchos escenarios y pues resulta que el problema de alguien puede ser el problema tuyo, sin saberlo, ¿no? Es que generalmente sí, y te agrego algo ahí, Salvador, que es lo que yo comentaba de la naturaleza del vínculo. Para mí el diferencial de Vistage tiene que ver con la facilitación profesional de grupos de pares, ¿no? Y entonces este chair, que es el que coordina, lidera el grupo, lo que te pide es que asumas algún compromiso.
Y después el accountability, que quizás no tiene una traducción exacta al español, la rendición de cuentas y demás, tú se la debes al grupo porque el grupo estuvo durante una hora trabajando en tu tema, intentando ayudarte. Entonces se genera en inglés se llama el peer pressure, ¿no? Es esta presión de pares para que vayas avanzando y asumiendo los compromisos que en las sesiones anteriores te fueron recomendando, o las acciones que te fueron recomendando. Y bueno, vas traccionando sobre los temas difíciles. Porque este tipo de temas que se llevan en las reuniones de vistas, es muy fácil ponerlas abajo, nosotros le decimos alfombra, no sé, tapete, ¿no? Sí. ¿No? Porque nadie te va a hacer seguimiento de esto. Entonces, en nuestro modelo, con este chair que trabaja todos los meses a nivel de one-to-one, como un guardián de tu visión, qué es lo que quieres lograr, y tracciona con el grupo como un espacio de consulta y de ayuda, bueno, inevitablemente hace que vayas avanzando en los temas que son incómodos, en los temas que no son tan fácil conversar y que en realidad son los grandes avances, ¿no?, de las organizaciones, porque al final, esto lo aprendí mucho en Vistage, que es tu empresa o tú como empresario o la calidad de tu empresa es directamente proporcional a la calidad de conversaciones que estés dispuesto a tomar y la calidad, ¿no?, de decisiones que estés dispuesto a tomar. Entonces, si no hay una accountability más en términos de liderazgo que en términos, digamos, de negocio, bueno, esto funciona. La verdad que funciona. Oye, y bueno, a ver, pregunta obligada, porque ya lo hemos tratado todo, digamos que la forma, el fondo, pero ¿cómo se accede? Porque pareciera hasta ahora que es una suerte, sí, es una suerte de logia secreta, de medio Illuminati. No lo somos, pero suena así, sí. Salvador un poco lo dijo, nosotros, nuestro trabajo o el trabajo de mi equipo principalmente es encontrar estas personas que hoy ya no están operando empresas, quizás vendieron su empresa o quizás estaban en alguna corporación y se retiraron, que tengan un propósito de devolver al empresariado, digamos, a este empresario, un poco todo lo que aprendió, más nuestra metodología, y armar este tipo de grupos. Entonces, a su vez, el rol de este chair, de quien lidera estos grupos, es armarlo, coordinarlo, liderarlo y facilitarlo, ¿no? Entonces, es él o ella quienes entrevistan a estos candidatos, a los empresarios, para que de alguna manera entender si hay fit o no hay fit, primero con ellos y segundo con el tipo de grupos. O sea, lo decía perfecto Salvador, nosotros en Vistas en Estados Unidos tenemos una by design o by default, que es por diseño y por default. Nosotros no armamos grupos porque nos llegaron 40 leads. Primero tienen que entender quién es el chair tienen que entender quién es el miembro y qué tipo de grupo está teniendo. Entonces, cuando armas un grupo por diseño, así como con tu consejo de administración o así con tu equipo de liderazgo, bueno, se agregan valor mutuamente y es una experiencia valiosa. Tremendo. Oye, ¿y qué tanta comunicación? Ya también me hiciste pensar, ¿hay comunicación entre los capítulos? Ya no digas solamente de los países, porque me imagino que la hay, pero, o sea, internamente en cada país, pero a nivel global tienen reuniones. Sí. En términos de global, tenemos una plataforma que, bueno, se llama MyVistas, que le puedes mandar un mensaje a alguien de Ohio o a alguien de Melbourne, en Australia, o de Kuala Lumpur, y le llega directamente a su cancilla. Y nosotros acá localmente lo que hacemos son eventos de networking trimestrales para que los miembros se conozcan, ¿no? Yo digo, es una visión un poco loca, ¿no? Pero bueno, todo empresario tiene una visión un poco loca generalmente. Es su esencia. Donde yo me pongo a pensar a veces que este tipo de empresarios que pertenece a este tipo de grupos que tienen la capacidad de decir, bueno, el problema soy yo y quiero que me ayuden, tiene ciertas características en común, ¿no? De hecho, bueno, hay un estudio hecho en Estados Unidos que los miembros Vistas en pandemia, en el año 2020, Estados Unidos, sus empresas crecieron 4.5% versus no miembros Vistas de empresas similares que decrecieron 4.6%. Y yo decía, bueno, pero ¿y eso cómo lo aplico a México, ¿no? En este caso, es que no se trata solo de Vistas, sino se trata del tipo de miembro que ingresa a Vistas. Es una persona que está dispuesto a que le digan que el problema es él está dispuesto a escuchar. Y si tú haces la matemática, estás más tiempo ayudando a los demás de lo que te ayudan a ti. Pero en realidad tienes que creer que ayudando a los demás te estás ayudando, ¿no? Entonces,
Digo, en particular, cuando logremos tener una comunidad grande, como creo que vamos a tener acá en México, es un país impresionante, un país pujante, empresarial y demás, creo que vamos a tener una comunidad muy íntegra de este tipo de empresarios que comparten valores que después pueden estar de acuerdo o no en el precio, en los negocios, en lo que sea, pero el tipo de valores para ingresar a un grupo de vistas es muy universal en los miembros. Entonces, es una muy bonita comunidad, en definitiva. Y me parece además fascinante, ya nos mencionaste 3 países en los que tú directamente has tenido injerencia, que son Argentina, Perú y México. Y seguramente tienes ya hasta un corte del empresario y de cómo se comporta a nivel país, pero también a nivel local, porque ya te tocó vivir aquí la típica de cómo es la gente del centro, cómo es la gente del sur y cómo es la gente del norte. Y son personalidades bien distintas, pero me llama la atención cómo Vistage se vuelve este integrador de las cosas que tenemos en común, no de las que nos aíslan. Totalmente, es que un empresario de México, Guadalajara, no sé, me voy a Londres o Kuala Lumpur, lugares donde está Vistage, ¿no? Tiene las mismas problemáticas, los mismos desafíos. Tiene desafíos de sucesión, de profesionalización, de institucionalización, tiene desafíos de talento, de crecimiento, tiene desafíos y son universales. Después hay culturas en donde son más directas y culturas donde pueden llegar a ser, digamos, menos ceremoniales. Sí, totalmente, más de forma. Pero en definitiva, los desafíos del empresario o la empresaria son universales. Yo siempre digo que para mí, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, creo que al Chear lo va a hacer más productivo, pero esto de vivir la emocionalidad, de la cantidad de montaña rusa de sentimientos que vive el empresario al venderle tantos sueños a tanta gente y quizás irse a dormir y no estar seguro de si los va a poder cumplir, ¿no? Bueno, Vistage va a ser cada vez más relevante en un mundo de inteligencia artificial, creería yo, porque el empresario, si sigue existiendo, va, creo, a necesitar esto. Totalmente. Mi querido Salvador, ya vamos llegando peligrosamente al cierre del programa, pero nos da tiempo para hacer algo de ping-pong de negocios, ¿por qué no? Ping-pong de negocios es como en el queso pan y ya la no soy tan bueno. Perfecto. En el ping-pong de negocios, un hobby. ¿De negocios o de cualquier cosa? De cualquier cosa. De fútbol. Ah, muy bien. ¿Hincha de? River. Se viene la banda. Salvador. En el ping-pong de negocios, ¿cuál es tu sueño? Ser feliz. Muy bien. El ping-pong de negocios, ¿comida favorita? El asado. Puntualmente, ¿el asado o alguna pieza en particular? Un buen ojo de bife con papas fritas provenzal. Muy bien, como provenzal, además que específico, como para cenar ligeros. Sí. Ping-pong de negocios, héroe. Personaje favorito. Uf. Está difícil esa, pero sé que el tiempo es oro en la televisión, sí. ¿no? No, tranquilo, un pero creería que mi padre. Muy bien. Yo creí que iba a decir el Enzo, pero bueno, está bien. A lo mejor era la primera que Messi venía. también. Messi. Ah, muy bien. En el ping-pong de negocios, si no te dedicaras a lo que haces hoy, ¿a qué te dedicarías? Una muy buena pregunta. Sería deportista. ¿Algún deporte en particular? Jugaba al rugby. Ah, también eres rugby. Sí, pero no era muy bueno, así que... Ya pues. También es otro deporte muy popular en Argentina, sí. 100%. Así es. ¿México es para ti? Un segundo hogar. Excelente. En una palabra, Ignacio es... Ameno. Bien ahí. Mi querido Nacho, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nacho, un placer. Muchísimas Salvatore. gracias. Pues muy contento de estar aquí, de haber tenido a Nacho, Arturo, y los invito la próxima semana a estar aquí en Entre Empresarios. ¿Por dónde, mi querido Salvador? Heraldo Televisión, Heraldo Media Group, a las 10:30 de la noche, todos los martes. Wow, ese es tremendo, ya podemos prescindir del bigotón. Se acabó mi participación Entre Empresarios. Les mando un beso y un abrazo, yo me despido. La próxima semana se quedan con él para que conduzca todo el programa. Chau, bye, los queremos mucho.